Ahora, entonces Excelente. puede darme eh, un aviso cuando sigo con la Claro que presentación. sí. Sí. Ok, listo. Muchísimas gracias. Ahora sí, buenas tardes a todos y todos los presentes en este recinto virtual. En este espacio voy a estar abordando sobre una problemática que ha dado mucha discusión en nuestro país, incluso en todo el mundo, y es la prueba testimonial y el principio de inmediación de cara a la virtualidad. Puede pasar la pantalla. Para nadie es un secreto de que la pandemia del COVID-19 ha traído consigo unos cambios significativos en el sistema judicial colombiano, especialmente en lo que respecta a todo el tema de la práctica de la prueba testimonial en las audiencias virtuales. Estas transformaciones plantean interrogantes sobre la efectividad de la apreciación de testimonios en este nuevo entorno, dado que tanto el juez como el abogado no pueden observar ese lenguaje verbal del testigo, lo que supuestamente hace que se dificulte la detección de unas posibles mentiras. Durante una sesión de una audiencia virtual pueden surgir diversas dificultades relacionadas al acceso al Internet, los problemas de conectividad, problemas de audio, incluso esa incapacidad de proyectar de una manera eficiente y continua las imágenes de las personas que están participando en ella. Y estos inconvenientes pueden afectar la calidad y la integridad del proceso judicial. Entonces, en este espacio, la idea es que analicemos el alcance jurídico de la credibilidad de los testigos en el proceso judicial, centrándonos entonces en esa validez de la prueba testimonial realizada mediante los medios tecnológicos y también su adaptación a un ritual procesal distinto al que manejamos tradicionalmente. Y en consonancia con el principio de inmediación, también se sostiene que es responsabilidad del juez llevar a cabo esta modalidad de prueba testimonial en los casos pertinentes. Puede pasar la diapositiva. Para iniciar, quiero empezar hablando sobre la prueba testimonial, que tengamos presente qué es. La prueba testimonial hace referencia a esa presentación de declaraciones verbales de las personas que han sido testigos de unos hechos relevantes del proceso judicial. También es un medio de prueba utilizado en los sistemas legales para poder obtener una información sobre los eventos que ocurrieron en el pasado y que son relevantes para la resolución de un litigio. Aquí en pantalla podemos mirar unas definiciones que han manejado varios autores. El primero es el profesor Jairo Parra Quijano, que el testimonio es un medio de prueba que consiste en el relato de un tercero y le hace al juez sobre el conocimiento que tiene de hechos en general. Por otro lado, tenemos para el autor Tulio Enrique Lerman, que afirma que el testimonio es esa narración que una persona hace de los hechos por ellos conocidos para dar conocimiento de los mismos a otros. Y asimismo, el profesor Hernando Davis Echavarría, al referirse al testimonio, explica que es un medio de prueba que consiste en la declaración representativa de una persona que no es parte en el proceso en el que se aduce y hace con juez con fines procesales sobre lo que dice saber respecto a los hechos de cualquier naturaleza. Disculpa. Cuando una persona actúa como testigo, está siendo llamada a ofrecer su testimonio bajo un juramento. Y el testigo relata su versión de los hechos que presenció o de los cuales tiene un conocimiento directo. Y estos hechos pueden ser unos eventos, pueden ser conversaciones o cualquier otra circunstancia que sea relevante para el caso en cuestión. Entonces, el testimonio puede proporcionar unos detalles importantes sobre lo sucedido y ayudar a establecer también una secuencia de eventos y corroborar, refutar otras pruebas presentadas en el caso y permitirle así al juez poder tomar unas decisiones fundamentales. Sin embargo, es importante aquí tener en cuenta que el testimonio es una forma de evidencia basada a la percepción y a la memoria de los testigos. Y esto puede estar sujeto a errores, a sesgos, a olvidos, incluso a unas falsedades intencionales. Entonces, la prueba testimonial se presenta a través de testigos, pueden realizarlo los abogados de las partes involucradas del caso, y durante el interrogatorio directo se le solicita al testigo
que relate la versión de sus hechos. Entonces, a continuación, la parte contraria tiene la oportunidad de realizar el contrainterrogatorio, cuestionando así el testigo y buscando aclarar cualquier punto que considere relevante para el caso. La valoración de la prueba testimonial recae en que el juez evalúa la credibilidad y el peso probatorio de los testimonios presentados, y es el juez quien debe analizar esa consistencia, esa coherencia y esa confiabilidad de los testimonios, considerando también otros factores como los posibles motivos ocultos del testigo, su capacidad de observación o cualquier posible influencia externa que pueda haber precisado la formulación de ese testimonio. Como segundo punto, puede pasar la diapositiva, tengo que la audiencia de práctica de pruebas y el principio de inmediación en la ley 22.13. Con la pandemia del COVID-19 se desarrollaron unas alternativas para la presentación de esos testimonios sin la presencia física de los testigos. En nuestro caso, la ley 22.13 del 2022, ley que está vigente actualmente, tiene por objeto adoptar de manera permanente las normas contenidas en el decreto 806, que fue el decreto que salió en su momento cuando empezó la pandemia, con el fin de implementar el uso de las tecnologías de la información y el trámite de todos los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria. Y se establece entonces que no se limita a un sistema tecnológico específico para llevar a cabo estas audiencias virtuales, y por el contrario deja a la ley abierta a la posibilidad de utilizar tanto los medios tecnológicos que tenemos hoy en día, en su momento que se promulgó la ley, como aquellos que pueden surgir en el futuro. Y esto significa que permite la flexibilidad para poder adaptarse a los avances tecnológicos y poder así utilizar unas herramientas diferentes para llevar a cabo las audiencias virtuales. Tras una revisión del texto de esta ley, se puede afirmar entonces de manera concluyente que la práctica de pruebas en la virtualidad, sin importar el tipo de pruebas que se trate, puede ser establecida en estas audiencias. Y a continuación vamos a examinar unas razones que fundamentan esta disposición. En primer lugar, tenemos que el propósito principal de la ley es la implementación de las TIC en todos los procesos judiciales. En segundo lugar, también, además se establece que la presencialidad en las actuaciones judiciales solo será permitida si existe una razón objetiva que la justifique, debiendo quedar registrada en el expediente como lo señala la ley, y esta decisión podrá ser impugnada excepto en los casos de materia penal y penal militar, que son otro caso. En el artículo segundo de la ley 22.13 también se establece que se emplearán los medios tecnológicos en todas las actuaciones, audiencias, las diligencias, permitiéndole así a los sujetos procesales poder participar en los procesos a través de los medios digitales que tengan disponibles. Siguiente diapositiva, por favor. Como cuarto punto, tenemos también que el cumplimiento del objetivo de la ley es utilizar las TIC, las tecnologías, en las audiencias. Y esto también se contempla la posibilidad de poder recurrir a la colaboración de las autoridades administrativas en lugar así de citar a las partes de forma presencial. Y esto refleja una clara preferencia por la virtualidad, ya que de lo contrario, pues simplemente la actuación se estaría llevando de forma presencial. Y todo esto se realiza con un propósito de facilitar en sí las actuaciones a través de los medios tecnológicos que tenemos y poder así aprovechar sus beneficios en los términos de eficiencia y accesibilidad. Como quinto punto, tenemos que se impone un claro deber en cabeza de los sujetos procesales de realizar las actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de los medios tecnológicos señalados en el artículo 3 de la ley 22.13 de 2022. Y ya por último, el artículo 7, y creo que es el artículo en que más me voy a enfocar, que regula los aspectos referentes a las audiencias, establece que se deberán realizar utilizando los medios tecnológicos, permitiéndose la asistencia virtual. Es más, cuando la norma se refiere a la posibilidad de adelantarla de manera presencial, se utiliza la expresión excepcionalmente. Lo expuesto hasta el momento nos permite concluir entonces que la regla general es que las audiencias de práctica de pruebas se realicen de manera virtual.
sin importar el medio de prueba que se trate. Y entenderlo de otra forma implicaría entonces el objeto que tiene esta ley. Siguiente diapositiva, por favor. Y por esta razón, la audiencia presencial es la excepción. Aquí un fragmento del artículo 7º de la ley 2213 que dice: cuando las circunstancias de seguridad, inmediatez y fidelidad excepcionalmente lo requieran, serán presenciales las audiencias y diligencias destinadas a la práctica de pruebas. La práctica presencial de la prueba se dispondrá por el juez de oficio o por solicitud motivada de cualquiera de las partes. Y recalco que se habla de excepcional, es decir, aquello que constituye una excepción de la regla común, siendo entonces la regla común la virtualidad. Y en esta perspectiva, al revisar el texto de la ley, se identifican dos escenarios en donde la audiencia se podrá practicar de forma presencial. Primero, cuando la autoridad judicial, los sujetos procesales o los abogados no cuenten con los medios tecnológicos para poder acceder a la audiencia de una forma digital. Y segundo lado, tenemos por los motivos justificados de seguridad, inmediatez y fidelidad. Ahora analicemos cada uno de ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Primero tenemos no contar con los medios tecnológicos para acceder de forma digital. Uno de los casos para adelantar la audiencia de forma presencial es que no se cuente con los medios tecnológicos. Esto lo establece el artículo 1. Sin embargo, esto debe ser analizado en conjunto con el artículo 2 de la presente ley, donde se dispone que se podrán utilizar esas tecnologías de la información y de las comunicaciones cuando se dispongan de los mismos de manera idónea. Surge entonces un interrogante sobre cuándo consideramos que las tecnologías de la comunicación y de la información son idóneas. Y es aquí importante entender que este término, en su sentido preciso, es decir, que sean adecuadas para poder conectarse a la audiencia y mantener una comunicación fluida en general. Y aquí entonces no debemos exigir unos requisitos tan exagerados en términos de equipos tecnológicos y conexión a Internet que contradigan el objeto de la ley. Y esto nos haga retroceder entonces a lo presencial. Una conexión y unos equipos que permitan la participación virtual en una audiencia sin mayores dificultades técnicas, una comunicación fluida son suficientes para poder llevar a cabo esta audiencia virtual. En el caso de que no se dispongan esos medios tecnológicos necesarios para poder así acceder a una audiencia virtual, o si los existentes no permiten que se dé un desarrollo adecuado de esta audiencia, entonces se procederá a realizar de manera presencial, dejando en el expediente una constancia, como también lo señala la ley, de la situación ocurrida. Sin embargo, aquí también cabe destacar una particularidad en relación a las audiencias híbridas, que esto también lo profundizaré en un punto más adelante, que si el resto de los participantes cuentan con los medios tecnológicos adecuados, aquellos que lo prefieran podrán optar comparecer utilizando la virtualidad, lo que daría lugar a una audiencia mixta, unas personas de forma presencial y las otras personas de manera virtual. Ya ahora considerando las circunstancias de seguridad, inmediatez y fidelidad, cuando lo requieran, aquí es importante destacar que la opción de llevar a cabo la audiencia de manera presencial por motivos de seguridad, inmediatez y fidelidad se limita exclusivamente a aquellas audiencias que están destinadas a las prácticas de prueba. También aquí debo señalar que uno de los aspectos que más han generado discusión, y creo que fue lo que me motivó a investigar y realizar esta ponencia, es el supuesto desconocimiento de la inmediación de la práctica de prueba por medios virtuales y que el declarante estuviese siendo conducido de alguna forma en su respuesta. En mi opinión, es indudable que el principio de inmediación sí se mantiene presente en la práctica de pruebas mediante la virtualidad. Sin embargo, para evitar caer en unas falacias, aquí es crucial comprender de una manera precisa qué implica la inmediación y cómo ésta se manifiesta en las audiencias virtuales. Es fundamental aquí también evitar interpretaciones erróneas que pueden llevar a cabo el desconocimiento del propósito de la ley y poder así, digamos, preferir realizar las audiencias presenciales. Entonces aquí es necesario abordar este tema con una claridad para poder garantizar que la inmediación
se persevere adecuadamente en un contexto virtual en consonancia a los avances tecnológicos que hay y el objetivo que tiene la ley. Bueno, para dejar esto más claro, tenemos que tener en cuenta que es el principio de inmediación, que es el otro punto a tratar. Siguiente diapositiva, por favor. El principio de inmediación se refiere a esa relación directa y cercana que hay entre el juez y las partes involucradas en el caso. Este principio busca asegurar que el juez tenga un contacto directo con los hechos, con las pruebas, con los testimonios presentados durante el proceso, permitiendo así que se dé una evaluación más precisa de esta situación. En nuestro Código General del Proceso, aquí en Colombia, el artículo 6 señala lo siguiente referente al principio de inmediación, y es que el juez deberá practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan. Solo podrán comisionar para la realización de actos procesales cuando expresamente este código lo autorice. En conclusión, es evidente de que el principio de inmediación se ha establecido de una manera contundente en esta normativa y a través de este principio, el juez desempeña un papel activo en la producción de la prueba, ya que él puede aquí solicitar aclaraciones, complementos, profundizar los aspectos relevantes que de no estar presente, pues no podría llevar a cabo. Y esto aquí demuestra también la importancia de la inmediación en el proceso judicial, ya que le brinda al juez esa posibilidad de obtener información adicional y asegurar una mayor comprensión y justa resolución para el caso. No obstante a esto, es crucial también tener en cuenta que la inmediación tiene un carácter instrumental, sirviéndose como un medio de formación para la prueba y no para su valoración. Y esta concepción errónea es ese origen que da la supuesta tensión entre las audiencias virtuales y la inmediación, ya que se basa en un concepto diferente a lo que se tiene en mediación. Se asume erróneamente que la inmediación implica esa capacidad como de detectar la mentira, los otros elementos que pueden supuestamente ser percibidos por el juez, que participó directamente como si fuese un acto íntimo en donde se transmiten las sensaciones, que están las respuestas intransmisibles, inexplicables, y esto puede aquí conducir peligrosamente al proceso a un estado de irracionalidad, donde las simples percepciones del operador judicial puedan influir al fallo de manera indebida. Entonces, esta concepción errónea surge de la falsa idea de pensar de que nosotras las personas, bueno, en este caso el juez, tiene la capacidad de detectar esa mentira a través de ciertos elementos no verbales, por ejemplo, los gestos, o que si el testigo sudó, o con la mirada. Y también se asume que esa información solo puede ser captada por el juez, que está presente físicamente con el testigo y que solamente él pudo ver cómo la persona temblaba, o cómo la persona estaba sudando, o cómo la persona se comportaba. Incluso también observando los microgestos que tenga la persona, en este caso pues el testigo en la audiencia. Entonces esta creencia se ha vinculado de una manera equivocada con el principio de inmediación, generando así una confusión con este. Entonces, como resultado, nosotros interpretar de una forma correcta la inmediación, tenemos que las audiencias virtuales se mantienen en tanto que el juez tiene una participación personal y directa en la producción de la prueba al otro lado de la pantalla, igualmente como si lo estuviese haciendo en una sala de audiencia presencial. Entonces, la inmediación correctamente entendida implica dos cosas. Primero, la participación personal y directa del juez en la producción de la prueba. Y segundo, la eliminación de las interferencias. Y todo esto se mantiene en las audiencias virtuales. Siguiente diapositiva, por favor. La participación personal y directa es la exigencia dirigida al juzgador de los hechos para que esté presente en la práctica de la prueba. En la audiencia virtual, el juez está presente en el debate probatorio, por supuesto que sí, lo está del otro lado de la pantalla, participando de forma personal y directa, con su atención puesta en el desarrollo de la audiencia que se esté dando. Y aquí es muy importante que no se confunda personal y directa con presencial. La finalidad de esto es que el juez y nadie más sea quien esté al frente de la producción de la prueba
Y si así lo está en la audiencia virtual, pues es él el que está del otro lado de la pantalla, como anteriormente, igualmente como si estuviese en un recinto presencial. Ahora, la eliminación de interferencia. La inmediación se constituye en un mecanismo de reducción de errores al eliminar intermediarios en la transmisión de la información que aportan las pruebas, especialmente las personales. En las audiencias virtuales no existe tampoco ningún intermediario o interferencia entre el juez y la prueba. Es el juez quien está sentado frente a su computador, está escuchando, viendo, analizando todo lo que sucede, y ahí también tiene la posibilidad de intervenir, de dirigir, de controlar en condiciones análogas a como se realiza en una audiencia presencial. Así pues, entonces, la inmediación se cumple en las audiencias virtuales, tanto que en un sentido amplio te podría decir que las actuaciones procesales sean desarrolladas en presencia judicial, como en un sentido estricto que la sentencia sea dictada por ese mismo juez que ha presenciado toda la práctica de las pruebas, ya que el contacto directo que ha tenido con este material le ubica en una situación idónea para poder fallar el caso. Siguiente diapositiva, por favor. Otro punto que voy a tratar es la audiencia híbrida. Anteriormente les mencioné que pueden existir unas circunstancias que den lugar a que exista una audiencia híbrida en donde algunos estén de forma física y que las otras personas estén de forma virtual, salvo en aquellos eventos en que sea la autoridad judicial la que no cuente con los medios tecnológicos por razones evidentes. Aquí traigo a colación lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 2213 del 2022, que lo podemos ver en pantalla, y analizando este artículo, sobre todo lo que subrayé en negro, surgen unos interrogantes sobre esa aplicabilidad del inciso resaltado en las especialidades distintas a la penal. Sin embargo, pues considero que ese inciso sí es aplicable por varias razones. No existe ninguna prohibición legal que impida su aplicación y esta interpretación se maneja mejor con el propósito y la naturaleza que tiene la ley. Y además de esto, la ley impone a los sujetos ese deber de llevar a cabo sus acciones y poder participar en unas audiencias y diligencias a través de los medios tecnológicos, evitando las formalidades presenciales. Asimismo, también la autoridad judicial pues debe facilitar y debe permitir la asistencia virtual. Por lo tanto, pues aquí no sería como justificable aplicar esta disposición solo en el ámbito penal y no en otras especialidades, considerando que el uso de las tecnologías en los procedimientos judiciales se ha establecido de manera más amplia en estas. En consecuencia, entonces, se pueden dar dos situaciones de audiencias híbridas cuando primero alguno de los sujetos o abogados involucrados en el caso no tenga acceso a los medios tecnológicos, pero los demás sí, entonces ellos pretenden comparecer de manera virtual. O segundo, cuando se determine que esa práctica de la prueba se realizará de una forma presencial, en cuyo caso el juez, el sujeto de prueba y el solicitante deberán asistir físicamente, mientras que los demás tendrán esa opción de asistir pues física o virtualmente, y aquí se constituiría una audiencia híbrida. Ya para finalizar entonces, siguiente diapositiva, traigo aquí qué podemos tener en cuenta al momento de desarrollar esa audiencia de práctica de pruebas de manera virtual, como una pauta que se puedan utilizar para un buen desarrollo de las audiencias virtuales y poder así superar cualquier eventualidad relacionada, digamos, con la pérdida de espontaneidad y de declaración de los testigos, y algunas de estas son interrogar al testigo sobre el lugar en el que se encuentre, preguntar con quién está, si el juez considera prudente también corroborar el entorno en que se encuentra, permitirle que haga un paneo 360 de la habitación o del lugar en donde se encuentre. También si el testigo está acompañado de las partes o si está acompañado de su apoderado, también solicitar, o sea, que el juez solicite que ellos se ubiquen de una forma que aparezcan en la cámara y pues no se vaya a ver que de la parte de atrás alguien le esté diciendo algo, sino que ambos estén presentes. Solicitarle también en cualquier momento de la declaración que se realice otra vez un paneo 360 del lugar. Quién sabe que de pronto mientras va corriendo la audiencia una persona ingresa o había alguien escondido, entonces
en un momento repentino realizarle o solicitarle ese paneo, que no se apaguen cámaras en ningún momento, micrófonos tampoco si el juez no lo solicita, y si se llega a interrumpir la conexión, se pierde la imagen, se pierde el audio, el juez también debería considerar solicitar nuevamente un paneo 360 del lugar para mirar que mientras hubo esa pérdida de conectividad no haya sucedido algo. No utilizar ningún fondo virtual, muchas veces esos fondos también distorsionan la realidad en la que se encuentra la persona. Ubicar la cámara de una distancia en donde se pueda ver el rostro del testigo, donde se puedan ver sus manos, de que no está utilizando otro medio tecnológico o que esté utilizando un papel para leer. También el testigo debería abstenerse a utilizar unos dispositivos electrónicos diferentes al que usa para la videoconferencia, como lo he expuesto anteriormente. Y bueno, básicamente serían como unas pautas para que esta audiencia se pueda llevar a cabo sin ningún problema de mediación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a María Alejandra Hurtado por esta ponencia. ¿Hay preguntas de parte de los participantes? ¿Una pregunta? Entonces, un momento, tengo que... Eso. Así. Una pregunta de mi parte. Pues por la pandemia en Alemania también se aceleró bastante la digitalización, incluso en el área de los juzgados, de los procedimientos civiles, administrativos, pero yo creo que no tanto como, por ejemplo, en Colombia. En Alemania me parece que la mayoría de los jueces siguen más con audiencias completamente presenciales. Incluso durante la pandemia prefirieron desplazar las audiencias a momentos más tardes donde no habían restricciones en vez de hacer audiencias digitales. Lo que me parece bastante atrasado un poco porque pues las medidas técnicas existen para realizar audiencias virtuales y en muchos casos los abogados, las partes tienen que viajar para 100 o más kilómetros para llegar a los juzgados. Por eso en Alemania me parece que se hace un uso muy restrictivo de esas medidas desde mucho tiempo. Ya antes de la pandemia habían normas en el Código de Procedimiento Civil y en otros códigos de procedimiento que permitían explícitamente audiencias virtuales, pero casi no se hizo uso de eso y todavía no se hace mucho uso. Pues una ventaja de una audiencia presencial con el testigo presente es quizás que se puede evaluar mejor el comportamiento del testigo, por ejemplo, si suda, lo que podría ser un índice indicio para una mentira. Pero con las propuestas que usted hizo, me parece que se puede solucionar también este problema bastante bien. Mi pregunta es cómo es en general en Colombia. Yo tengo entendido, y es mi impresión de mis viajes, mis conversaciones, que en Colombia los jueces son mucho más abiertos, también los abogados en general son mucho más abiertos al uso de medios digitales, de audiencias digitales y también la toma de prueba en forma digital. ¿Es correcto mi impresión? Sí, claro, eso con la pandemia ayudó muchísimo. Por ejemplo, aquí, antes de que la pandemia
se diera, empezó, o sea, pues todo era presencialmente, incluso aquí la parte penal, que aquí el penal es un colapso, no se llamaba el sistema penal acusatorio, sino el sistema penal aplazatorio, le llamaban los abogados, porque siempre llegaban que tenían audiencia, entonces no, la sala de audiencia está ocupada, la audiencia se extendía, obviamente por el principio de concentración no se podía suspender, entonces se vivía en una constante aplazadera de audiencia. Entonces, cuando llega la virtualidad aquí y se realiza, perdón, se da ese decreto 806, que es la actual ley 2213, pero en su momento fue un decreto que iba a estar en pandemia, pues los abogados se dieron cuenta de que, obviamente había mucha incertidumbre a esto, pero se dieron cuenta que la virtualidad ayudó muchísimo, ayudó bastante a descongestionar bastante el proceso, a que las audiencias se dieran, que los abogados también tuviesen la posibilidad de no trasladarse hasta otra ciudad, hasta otro departamento, incluso las partes también, y poder así llevar a cabo la audiencia y que se agilizara más el proceso. Entonces, pues aquí sí, incluso actualmente hay una discusión bastante grande aquí, sobre todo en materia penal, porque la Corte quiere que se regrese nuevamente a la presencialidad. Y los abogados obviamente no quieren eso porque ya se han acomodado a lo que es, incluso en los juzgados tampoco, ya se han acomodado a lo que es la presencialidad, a la virtualidad hoy en día y nos hemos dado cuenta que funciona bien. Entonces, pues sí, es un tema que está en bastante discusión aquí, hay muchas personas que sí están de acuerdo, pero a la final tenemos que esperar a ver qué decisión se toma, pero sí, en general, tanto los abogados como los jueces están muy de acuerdo y conforme con la virtualidad. Sí, muchas gracias. Completamente diferente acá en Alemania. Se hace muy poco uso de estos medios de digitalización y yo creo que los juzgados, la gran mayoría de ellos, volvieron completamente a la presencialidad y casi no hay audiencias virtuales hoy en día, lo que me parece poco económico, porque para los abogados si tienen que viajar a otra ciudad en tren, en carro, eso dura mucho tiempo y además eso también significa un consumo de más combustibles y todo eso es algo que me sorprende porque por un lado Alemania quiere ser un país modelo para la protección del medio ambiente, pero en esta área no usan todas las posibilidades que existen porque siguen con esas tradiciones de una presencialidad. Es algo bastante extraño y me parece que Colombia en esta área es mucho más avanzado. Pero la situación legal hoy en Colombia es que en principio las audiencias son virtuales y solo excepcionalmente son presenciales. ¿Es así para el procedimiento civil? Exactamente. Con la nueva ley, pues quedaron en que sean virtuales excepcionalmente, por ejemplo, cuando los abogados o las partes no tienen los recursos para participar en una audiencia presencial o pues también cuando el juez solicite que sea presencial. Sin embargo, también se puede realizar de manera híbrida, que son partes de manera virtual y las otras partes de manera presencial. Muchas veces pasa eso porque está el juez en su oficina, entonces el juez está presencialmente, pero se conecta de forma virtual porque las partes están conectadas virtualmente. Entonces hay muchas audiencias híbridas también. No, pues no sé si puedo tener una opinión. Por ejemplo, en mi caso personal, yo trabajé muchos años en un juzgado y tuve la oportunidad de trabajar durante pandemia. Me gustaría aportar lo siguiente. Uno, la facultad que tenía el juez para recibir testimonios a través de Internet no la trajo la pandemia, digamos, eso ya estaba regulado en el artículo 224 del Código General, simplemente que era para las personas, los testimonios que estuvieran por fuera de la ciudad de donde se iba a recibir. Entonces, digamos, eso ya se había aplicado, o sea, ya estaba implementado. Lo que pasa es que con la pandemia
sí se implementó a nivel general. Tan es así que hubo procesos en los que las partes nunca fueron a un juzgado. O sea, iniciaron en un proceso y finalizó todo digital, porque todo era un expediente digital en algún lado en Internet. Digamos que esa es otra medida. Y dos, frente a de si se regresa a la presencialidad, yo creería que eso es muy facultativo de cada juzgado, pero creería que ningún juzgado lo va a hacer, porque es cierto, o sea, la agilidad con la que se trabaja es muchísima y es una facultad de los jueces. O sea, creería que muy pocos juzgados regresarían a la presencialidad, aparte porque no es necesario. O sea, no es así que los mismos jueces pueden trabajar desde su casa, igual los empleados. O sea, fue un cambio completamente lo que trajo la pandemia, que yo la verdad no creo que se regrese, que sería algo, pues no sé, creo que un poco más lento regresar al sistema anterior, pero como dice la expositora, tendremos que ver qué pasa en los próximos años. Sí, sí, pues más avanzado en Alemania en este asunto, claramente. ¿Hay más preguntas? Yo tengo, digamos, una opinión, digamos, pero convertir eso en regla, lo que antes era, digamos, una posibilidad de que pudieras participar en una audiencia de manera virtual, convertirlo ahora en regla, yo digo, digamos, al frente de una pantalla nunca va a ser, para mí, digamos, es una opinión, no creo que va a ser igual que estés presencialmente. Pero igualmente también hay otros asuntos, digamos, las particularidades que tiene Colombia, digamos, en regiones donde tampoco hay acceso al Internet y que las partes no tienen acceso, digamos, para el juez, obviamente el juzgado, eso sería genial que todo fuese virtual. Pero también, no sé, en la práctica es, digamos, la duda que tengo de que eso se dé, digamos, 100% virtual, que es ahora la regla. No, pero la regla siempre depende del juez. O sea, el juez incluso puede decir hoy, yo quiero que tu testimonio sea presencial, o sea, yo quiero verte, por ejemplo, incluso dentro de la misma audiencia virtual, por ejemplo, ve lo que decía la expositora, ve, digamos, un comportamiento raro, él puede suspenderla y puede ordenarte que vengas un día a presentar tu testimonio. O sea, se puede hacer eso, o sea, puede un testimonio acá, un testimonio virtual, todo puede ser virtual y depende mucho. Y aparte, si partimos del principio de buena fe, tendríamos que decir que nadie va a decir mentiras en un testimonio. Digamos que esa sería la regla general. Digamos, el caso contrario sería dudar de esa persona. Y aparte, digamos, hay una cosa que me hizo acordar la expositora, que es muy cierto, y en los juzgados, cuando la mayoría de gente da su conferencia, su testimonio por el celular. Entonces, lo que hacen los jueces es, por favor, hágame un mapeo de todos los... Y es cierto, o sea, hacen así para verificar que no haya nadie. Sí, sí, lo he visto. Y se verifica en efecto que no hay nadie en la audiencia. O de todas maneras, también es cierto que es muy evidente cuando alguien está siendo alguien y más en computador, digamos que se ven movimientos, digamos, también hay medidas para hacerlo. Pero yo sí creo que es un avance, yo sí creería que es un retroceso regresar a lo que estaba antes, en mi opinión. Yo también creo que es un avance, pero también implica unos retos, siento que a nivel procesal también. Por ejemplo, que se cae el Internet en un testimonio. ¿Es una nulidad para alguna de las partes? ¿Puede alguien alegar nulidad? O que en el momento de apelar, por ejemplo, en el sistema oral, hay que apelar apenas termina como de practicarse la prueba. El juez normalmente no lo dice, a veces lo dice, ayuda a las partes y dicen, procede a algún recurso, partes, pero algunas veces el juez simplemente no lo dice, esperando que los abogados en su conocimiento sepan cuándo es la oportunidad procesal para interponer algún recurso. Entonces, en ese sentido sí creo que la jurisprudencia tendría que avanzar o se va a desarrollar entonces con el derecho procesal, ya a mirar todo este cierto como de un espectro de nulidades que pueden causarse a partir de la virtualidad, ¿no? ¿Quiere dar un comentario en cuanto a estas intervenciones, María Hurtado? No, pues de acuerdo con lo que dijeron los compañeros presentes, sí, eso de que ya antes estaba esto establecido en la ley es cierto, sino que bueno, como también comentó el compañero, con la pandemia nos vimos como en la necesidad o en la
obligación de acudir a esta oportunidad que nos presenta la ley. Y bueno, esperar que siga así, que no vayan a quitar la virtualidad, porque en realidad ha mejorado muchísimo, ha ayudado muchísimo a que se descongestione todo el tema de los procesos judiciales, de asistir a los juzgados, en las condiciones también en las que se encuentran. Y bueno, esperar que todo el avance que vaya teniendo sea para bien y para mejorar. Gracias. Otra vez, muchísimas gracias por esta ponencia, igualmente sobre un tema muy interesante para todos nosotros. Y con eso terminamos la primera parte de nuestro seminario. Les deseo a todos ustedes en Colombia un feliz resto del día, acá en Alemania una feliz noche. Y volvemos a vernos mañana a las 8 hora colombiana, a las 3 de la tarde hora alemana. Entonces, hasta mañana y